Bueno, muy buenos días muchachos, espero se encuentren excelente. Eh, de acuerdo a nuestros compromisos, un poquito tarde, la verdad se me había pasado el hacer el desarrollo o la continuación del ejercicio que veníamos desarrollando en clase. Muy bien, para hacer la retoma, pues vamos a hacer el ejercicio desde cero, listo, para tener la continuidad y que sea un poco más entendible el manejo del contrato. ¿Listo? Entonces decíamos en nuestro ejercicio que teníamos dos socios, socio A y socio B, los cuales pues se colocaban de acuerdo para llevar a cabo un contrato de cuentas en participación y donde el socio A iba a ser nuestro socio gestor, mientras que el socio B iba a ser ese partícipe oculto. Cada uno de ellos iba a hacer los aportes de acuerdo a como los tenemos aquí en el Excel. El socio A iba a aportar efectivo de maquinaria por valor total de 80 millones, mientras que el socio B iba a hacer un aporte en inventarios y vehículos con un total aportado de 70 millones de pesos. En total, el contrato se constituye por 150 millones de pesos. Muy bien. A partir de esta información, nuestro primer datico que debemos tener presente allí es determinar los porcentajes de participación. ¿Cómo participan ellos atendiendo a los aportes respecto de este total? ¿Listo? Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es mirar cuánto fue lo que aportó el socio A, en este caso 80 millones, y miramos la relación de los 80 millones respecto de los 150. Y es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Sumamos los 50 más los 30 y lo dividimos entre los 150. Eso nos va a dar el porcentaje de participación del socio A en el contrato. Y de manera similar lo hacemos para el socio B. ¿Listo? Este dato es importante a la hora de nosotros entrar a hacer las distribuciones de cada uno de los resultados o de las partidas que, de acuerdo a lo que miramos en la parte legal, debíamos entregarle al socio, al partícipe oculto. ¿Listo? Entonces, para efectos de lo que nos vamos a encontrar más adelante, les he hecho esta grafiquita aquí donde podemos ver que lo que venimos hablando, socio A más socio B le dan origen a un contrato. Lo que nos dice la recomendación, más vale, que nos tiene tanto la legislación comercial como la legislación tributaria y por ende, pues obviamente la legislación contable, es que debemos detallar muy bien la contabilidad que va a tener este contrato de cuentas en participación. Voy a ponerle aquí con un colorcito diferente. ¿Listo? Debemos tenerlo muy presente porque en la medida en que entreguemos de manera correcta la información o que la tengamos detallada lo más detallada posible, pues va a ser mucho más fácil poder extraer la información que le vamos a entregar a este socio B. ¿Listo? Entonces, mi propuesta, y de acuerdo a lo que nos vamos a encontrar en los registros, es que vamos a tener un registro contable para el socio A, que es el socio gestor, y recuerden que este socio gestor va a recibir todos los activos que vienen aportados de parte del socio B. Los va a recibir en su contabilidad. ¿Listo? Pero la idea de esto es que esa contabilidad se divida en dos. ¿Listo? Uno, pues digamos que las transacciones normalitas o las que él viene desarrollando de manera normal, atendiendo a su actividad económica, ¿cierto? Una contabilidad allí, ¿cierto? Y por otro lado, una contabilidad exclusiva para el contrato de cuentas en participación. ¿Listo? Por eso los coloco así separaditos. ¿Listo? Sin embargo, cuando vamos a revisar la contabilidad y vamos a mirar los totales, como lo vamos a ver ahorita, pues vamos a ver es una sola cifra, la sumatoria de estos dos rubros.
tanto del socio A como del contrato, ¿sí? Los vamos a ver acumulados, porque pues la contabilidad es una sola, la del socio A. Lo que pasa es que ahí al interior vamos a encontrar obviamente lo del contrato, ¿sí? Y por eso es que es bien importante poderlos separar. Y entonces en ese orden de ideas vamos a ver los registros separados. Vamos a hacer un registro para el socio A, como les digo, y otros para el socio B, para el contrato, perdón. ¿Listo? Entonces miremos cómo sería la constitución de ese contrato, o mejor dicho, la entrega de los aportes para ambos socios, que era el primer registro que alcanzamos a hacer en clase. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos, muy bien, tenemos los registros, el registro para el socio B, ¿listo? Donde él, a la luz de lo que nos dice la sección 15, en su párrafo 15-18, nos dice que si uno de los partícipes de ese negocio conjunto no tiene control sobre, el contrato, ¿cierto? Ausencia del control del contrato, ese socio o ese partícipe deberá reconocer ese contrato o ese negocio conjunto conforme a la sección 11 de instrumentos financieros. Y entonces cuando entramos a mirar allá, instrumentos financieros, recordemos que son el efectivo, las inversiones, inversiones que se puedan considerar como instrumento financiero, como por ejemplo los CDTs, que son fácilmente negociables, ¿cierto? O convertibles en efectivo. Tenemos, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tiene el socio B respecto del socio A va a ser una cuenta por cobrar en función de el contrato de cuentas en participación. ¿A quién se le va a cobrar? Al socio A. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces, de esa manera, vamos a registrar por aquí el débito de 70 millones que corresponde a la entrega del inventario de repuestos por valor de 20 millones y la entrega del vehículo por valor de 50. ¿Listo? Estos dos activos salen del control del socio B y pasan a ser controlados, entre comillas, ¿sí? Por el contrato de cuentas en participación. Y detrás de él, pues ya sabemos, van a ser controlados por el socio A. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el registro de ese aporte. Este registro, por eso le he colocado ahí propuesta, es un registro que en función de lo que venimos hablando, consideraría que le daría un poco más de claridad a lo que es el contrato de cuentas en participación, ¿cierto? Y de esa manera empezamos a segmentar la contabilidad del contrato de las demás actividades que realice el socio A. ¿Listo? Entonces mi propuesta es los activos que el socio A le está entregando al contrato de cuentas en participación, él lo va a considerar como una inversión en acuerdos conjuntos, ¿cierto? Y pues obviamente aquí pues el auxiliar o el tercero sería el mismo o simplemente pues lo dejo sin auxiliar, porque igual es la contabilidad de él mismo. ¿Listo? Pero pues le damos claridad al registro con este asiento. Entonces, reconocemos la inversión y le damos salida al efectivo y a la maquinaria que el socio A está entregando al contrato de cuentas en participación. ¿Listo? Entonces, estos dos serían los dos primeros registros. ¿Listo? Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ingreso al contrato de cuentas en participación de estos 4 activos. ¿Listo? Igual esto sigue siendo una propuesta, obviamente, pero creería que de esa manera es que le damos mayor claridad a la contabilidad del socio A. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos en este primer registro es la recepción dentro de las cuentas que vamos a seleccionar para el contrato, la recepción de los activos aportados por el socio B, los activos aportados por el socio A. Y de la misma manera,
la constitución de un contrato de cuentas en participación no son unos aportes que constituyan o que hagan parte del patrimonio, ¿sí? Como generalmente lo hacemos en una sociedad común y corriente. Cada activo que cada uno de los socios entregue o designe para la sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima, pues en la medida en que yo entregue esos activos, eso va a ser constitución o hará parte de el patrimonio de esa sociedad. ¿Listo? Por tal razón, afectamos la cuenta del patrimonio, pero en este caso las cuentas en participación sabemos que no constituye al momento de constituirse, valga la redundancia, al momento de constituirse no da origen a una persona jurídica diferente de los dos socios, ¿cierto? Sino que automáticamente queda dentro de la contabilidad del socio A. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esos activos al término del contrato, pues deberán devolverse a cada uno de los socios. ¿Listo? Entonces, por esa razón, no constituimos o no afectamos las cuentas de patrimonio, sino que más vale creamos una cuenta del pasivo, un pasivo financiero, en función del contrato de cuentas en participación. ¿Listo? Entonces, espero que este pedacito haya quedado claro. ¿Listo? Muy bien. De acuerdo a nuestro ejercicio, lo que venía o lo que seguía era una compra por valor de 10 millones de pesos, ¿cierto? Una compra por valor de 10 millones de pesos más IVA, ¿cierto? De inventario, ¿sí? Repuestos en este caso. Para efectos del ejercicio y lo que vamos a trabajar en nuestro parcial de la próxima semana, únicamente vamos a trabajar el tema de la retención en la fuente a título de renta, ¿sí? Que es la que tiene la particularidad del cambio normativo que se dio hacia finales del 2024. ¿Listo? Del 2023, 24, sí. ¿Listo? Entonces, la idea es que solamente trabajemos esta retención. ¿Listo? Porque ahorita, pues, a la hora de hacer la distribución es la que se va a ver afectada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la base, el IVA al 19% y la retención al 2.5%. Recuerden que esta retención la calculamos a partir de la base. ¿Listo? Eso nos va a dar, por ende, pues el neto a pagar de 11.650. Con esta información, pues procedemos a hacer el registro, dando ingreso al inventario los 10 millones, el IVA por pagar es 1.900.000 y el tema de la retención en la fuente, 250.000 pesitos. La contrapartida pues va a ser bien sea proveedores o bancos, dependiendo de lo que nos diga el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la compra. Por este lado tenemos la venta, donde decíamos que la venta son 20 millones. ¿Listo? Aquí son, perdón, aquí que se me ha quedado oculto. La compra son 20 millones. ¿Listo? 20 milloncitos. El IVA también al 19%. ¿Listo? IVA al 19%, 3.800.000. La retención la trabajamos en el mismo porcentaje, 500.000 pesitos. ¿Listo? Y aquí nos dice pues que efectivamente la pagamos por bancos. Muy bien. En toda venta que nosotros hagamos, siempre debemos manejar el costo de ventas. Para efectos de este ejercicio, pues vamos a asumir que el costo de venta corresponde a la compra que hicimos en el punto anterior. ¿Listo? Entonces, como estos repuestos fueron consumidos, fueron vendidos, dependiendo de la actividad que se desarrolle, pues el inventario que ingresó en su momento, al momento de venderlo o al momento de consumirlo, pues debo registrar la salida de ese inventario. La debo registrar al valor del costo. ¿Listo? Su contrapartida pues será obviamente pues el costo de ventas, cuenta número, código número 6, que es generalmente el código que manejamos. ¿Listo?
Listo, de esta manera pues tenemos registrado la venta o el consumo de los artículos. ¿Listo? Muy bien. Seguidamente también nos dice que tenemos el pago de un salario de uno de los operarios, ¿cierto? Donde el señor se gana el salario mínimo y pues más todas las prestaciones y demás correspondientes. Entonces aquí tenemos, reconocemos el gasto del salario, su auxilio de transporte, porque pues sabemos que para poder acceder al auxilio de transporte, este señor no debe ganarse más de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, por ende, como se gana solamente el salario mínimo, pues es acreedor al auxilio de transporte. Al señor operario le vamos a descontar el aporte a salud y pensión. Recuerden que esto es un 4% del valor del salario sin incluir el auxilio de transporte. Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? 1.423.000, que es el salario, multiplicado por el 4%, tanto para salud como para pensión. Voy a copiar la formulita aquí, porque el cálculo es exactamente igual. ¿Listo? Listo, recuerden, lo que paga el trabajador siempre va a ser el 4% por ambos aportes. Tengan en cuenta que para efectos de salud, el empleado, en este caso este operario, debe pagar su aporte a salud. ¿Listo? Muy bien, esto en últimas es lo que le pagaríamos a nuestro operario, 1.509.000, que es la suma de estos dos, descontándole los dos aportes. ¿Listo? Muy bien. Me dice que debemos calcularle las prestaciones legales, prestaciones y demás aspectos legales. Entonces tengamos en cuenta algo también. Si miramos aquí no tenemos aporte a salud. Para aportes a la empresa, aquí lo voy a colocar, que esto es lo que paga el empleado. Un segundito, inicio a combinar aquí. Esto es lo que paga el empleado. ¿Listo? Esto lo voy a hacer ver. Ok, esto es lo que paga el empleado y esto que está aquí, ¿sí? Es lo que va a pagar la empresa. ¿Listo? Todo esto. Lo que va a asumir la empresa. Muy bien. Listo, entonces siguiendo. La empresa se va a hacer cargo de los aportes a seguridad social que le corresponden. Les decía que aquí no encontramos salud porque de acuerdo a, a la normatividad vigente o a la legislación laboral vigente, las empresas cuyo trabajador, uno solito, mientras que ese trabajador no supere los 10 salarios mínimos, la empresa va a estar exonerada del aporte a salud, pero es solamente la empresa. ¿Listo? Los aportes a pensión son de carácter obligatorio. Recuerden que la pensión es un 12%, también calculado sobre el valor del contrato, perdón, sobre el valor del salario. ¿Listo? El 12% sobre el 1.423.000. La ARL de igual manera, punto 522. El aporte a caja de compensación, 4% sobre el valor del salario. Y de la misma manera, como la empresa está exonerada de salud, también va a estar exonerada de el aporte al SENA y al ICBF. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el registro en el gasto y como estas obligaciones se pagan al mes siguiente, creamos el pasivo en el grupo de beneficios empleados por los mismos valores con los mismos conceptos. ¿Listo? Muy bien. Las prestaciones sociales. Sabemos que son las 4 que tenemos aquí. Cesantías, intereses, prima y vacaciones. Cesantías corresponde a un salario por cada año de servicio y de manera proporcional si el tiempo laborado es inferior al año. ¿Listo? Entonces, para su cálculo, aquí vamos a tener en cuenta tanto el salario como el auxilio de transporte. ¿Listo? Y como es un mesecito que estamos calculando, pues entonces simplemente la suma de estos dos dividido entre 12 nos va a dar la apropiación para las cesantías, que va a ser igual a la de la prima de servicios. ¿Listo?
En el caso de los intereses a las cesantías, recuerden que es un 12% del valor de las cesantías. ¿Listo? Un 12% sobre el valor de las cesantías. En el caso de las vacaciones, aquí difiere su cálculo porque dentro de las vacaciones no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, entonces solamente vamos a tener en cuenta el salario. ¿Listo? Y entonces me dice que vamos a tener 15 días por cada año de servicio. Para poderlo determinar, pues simplemente lo dividimos entre 24 para poder tener el valor correspondiente y que nos dé la proporción de los 15 días laborados. De igual manera, estos gastos que reconocemos, pues no los vamos a pagar de manera inmediata al empleado, ¿cierto? Entonces, por ende, vamos a crear nuestro pasivo en beneficios a empleados y correspondiente a las prestaciones sociales. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces los 3 registros. ¿Listo? Aquí ya tenemos los 3 registros que nos solicita el ejercicio. Tenemos entonces la constitución, tenemos la compra, tenemos la venta y tenemos la nómina. ¿Listo? Muy bien. Con base en estos 3 registros y solamente en estos 3 registros, porque son los que afectan al contrato de cuentas en participación, vamos a construir una tablita que nos va a permitir determinar los saldos de cada una de ellas. ¿Listo? Por eso les decía que es bien importante dividir o separar la contabilidad del contrato de la contabilidad del socio gestor, porque si no la separamos, entonces vamos a tener un trabajo más dispendioso de tener que ir a repasar, ¿sí? Factura por factura, concepto por concepto, cuenta por cuenta, para mirar cuál de todas esas es la que le corresponde al contrato de cuentas en participación, ¿sí? Por eso es que, digamos, mi propuesta es mantenerlo así, bien separadito. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, con base en estos registros, lo que vamos a hacer es una base de datos que es esta. ¿Listo? Para la construcción, pues simplemente lo que yo hice de manera rápida, les voy a mostrar. Lo que hice fue llevarme toda esta información, voy a sombrearla, me la llevé todita, voy a crear por aquí una hojita aparte, la pegué en valores, clic derecho y aquí hay un 1, 2, 3, ¿sí? La pego en valores pues para que no se me afecte con las fórmulas que están en la otra hoja. ¿Listo? Que solamente me voy a llevar los valores, que es lo único que necesito. ¿Listo? Aquí lo voy a poner bonito, decimales, listo. Voy a dejar un solo título, un solo encabezado a mi base de datos y voy a eliminar todo aquello que no necesite. Por ejemplo, no necesito ni las sumas iguales, ni tampoco necesito los detalles, tampoco necesito el otro encabezado de cada registro. ¿Listo? Entonces esto los voy a eliminar. Clic derecho aquí, eliminar. Y eso mismo voy a hacer para cada uno de los registros. ¿Listo? Clic eliminar. Los espacios en blanco también los voy a eliminar porque necesito que todo quede en una base de datos. Debo tener cuidado de no ir a eliminar de pronto algún registro contable. Listo, aquí hay un espacio en blanco, aquí hay un espacio en blanco y lo eliminamos. Sumas iguales no las necesito y listo. Listo, aquí ya tengo mi base de datos, que es la que armé de manera similar a lo que tenemos aquí. Listo, entonces verifico, hago una sumita por acá al final, lejos de toda la información. 197 millones, 197 millones. Las cifras están perfectamente cuadradas. ¿Listo? Aquí vamos a mirar un detallito que debemos tener muy presente para garantizar que esta información nos funcione y nos facilite más
el trabajo de la construcción de los estados financieros. Muy bien, entonces ya teniendo la base, lo que voy a hacer, voy a ubicarme por aquí a un ladito. ¿Listo? Marco ahí y vamos a crear una tabla dinámica. Esa tabla dinámica me permite resumir de manera rápida todos los movimientos que se generen o que tengan esta base de datos. Listo, para crearla voy a ir por aquí al menú de insertar y aquí está el modulito de tabla dinámica. ¿Listo? Me dice aquí que seleccione mi tabla o rango de datos. ¿Cuál es mi tabla o rango de datos? Pues esta información que tengo aquí. Entonces voy a sombrearla completamente. Listo, voy a tomar todos los datos. Procuren no dejar espacios en blanco como los que como estoy viendo, como están viendo aquí, ¿cierto? Estos espacios en blanco, procuren no dejarlos, vayan exclusivamente hasta donde abarquen los datos. ¿Listo? Habiendo seleccionado la base de datos, pues le damos clic en aceptar. ¿Listo? Entonces se me va a abrir por aquí este cuadrito. Este cuadrito es donde vamos a construir nuestro informe para que nos facilite la elaboración de los estados financieros que necesitamos. Esto le sirve para esta actividad o para cualquier otra que implique gran manejo de volumen de transacciones y facilita mucho más la construcción del estado financiero. Entonces, lo otro es que esta estructura que nosotros o que particularmente manejo, pues también me ayuda a la construcción de ese estado financiero muy rápidamente. ¿Listo? Entonces, me ubico al interior de la tabla dinámica, garantizo que se me despliegue este cuadrito. Si no se les despliega, si de pronto al darle clic aquí al interior no les muestra este cuadrito lateral que estaba aquí, la forma de verlo es muy sencilla. Aquí al interior de la tabla le vamos a dar un clic derecho, ¿sí? Con el mouse y aquí está el botón de mostrar lista de campos. Simplemente lo seleccionamos y vamos a ver nuestro cuadro de datos. ¿Listo? Con base en esta información, el primer campo que voy a necesitar pues va a ser la clase. Es donde me va a identificar si son activo, pasivo, patrimonio, etc. ¿Listo? Y entonces aquí ya tenemos nuestro primer problemilla. Si nosotros miramos, aquí vemos que tenemos activo y activos. ¿Sí ven? Y lo mismo pasivo con pasivos. ¿Listo? Esto lo que hace es, pues digamos, mostrarme en partidas diferentes. Miren, por ejemplo, aquí tengo dentro del activo o dentro de los activos tengo mi cuenta de deudores, ¿sí? Pero miren el inventario, lo tengo 2 veces, ¿sí? Y eso pues complica la elaboración del estado financiero. Lo mismo en los pasivos. Mira, aquí tengo un rubro de pasivos y acá tengo otro grupo, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la recomendación está en el manejo de los nombres de las cuentas que manejamos aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo por aquí tengo activo y por aquí tengo activos. Entonces, la idea es reemplazarlos y que todos queden con el mismo nombre. Entonces, con el comando, voy a apuntárselos por aquí, o mejor dicho, por aquí. Vamos aquí en el menú de inicio y aquí me dice buscar y seleccionar. Entonces voy a buscar por aquí el botón de reemplazar, que lo puedo aperturar también como ustedes miran aquí con el comando control L. ¿Listo? Entonces vamos aquí, abrimos, se nos despliega este cuadrito y entonces empezamos a acomodar los valores que están allí. Yo voy a decir que me busque la palabra activo y que me la cambie por la palabra activos. ¿Listo? Para garantizar que eso no me vaya a afectar de pronto alguna otra cuenta, lo que hago es seleccionar la columna donde necesito que haga esta búsqueda y este reemplazo. ¿Listo? Entonces le voy a buscar, le voy a dar aquí reemplazar todos. ¿Listo? Entonces él ya me dice, ya he hecho 9 reemplazos. Pero
cuando tenemos ese tipo de problemas, las palabras que hayan estado bien escritas, pues me van a quedar mal escritas otra vez. Si miramos aquí, aquí me dice activos con doble S. Entonces hacemos un doble proceso y hacemos activos con doble S y póngale un activo. Listo. Y ahí ya quedó. Lo mismo hacemos con los pasivos. Entonces busqué pasivo y reemplácelo con pasivos. Reemplazar todos y lo mismo. Los que hayan quedado con doble S, déjenlo con una sola S. Listo. Se supone que ahí ya debió haber cuadrado todo. Entonces volvemos aquí a nuestro cuadrito y entonces vamos a darle a clic, vamos a ubicarnos nuevamente al interior, en cualquier parte que le demos al interior de la tabla, vamos a ubicarnos, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir actualizar. ¿Listo? Al actualizar, pues ya, miren que ya quedamos con un solo activos, con un solo pasivos y ya me agrupa la información que necesito. Bien, aquí yo puedo organizarlo como yo quiera. Si yo quiero puedo trabajarlo de esta manera o si no, pues si yo quiero de una vez los organizo. Sé que primero van los activos, luego pasivos. Dentro del estado de resultados, pues primero van los ingresos, luego los costos y luego los gastos. ¿Sí? Eso ya depende de cada quien. A mí particularmente me gusta que quede ordenado, efectivo, deudores, inventarios, propia planta y equipo, porque eso también me facilita a la hora de formular o de llevarme los datos de pronto para alguna otra tabla. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la estructura, activos y tengo todas las cuentas que mueven a los activos. ¿Listo? Si yo quiero más detalle, pues le agrego la cuenta, caja bancos, aquí entre los deudores están los anticipos de impuestos, aquí dentro de esta tengo estos dos inventarios, ya depende cómo lo queramos construir. ¿Listo? Muy bien. A partir de aquí, pues simplemente agregamos de aquí el debe, que es donde están los valores. Y miramos aquí, en la columna del debe están los valores. Lo colocamos en este último cuadro. Lo mismo que el haber, el crédito. ¿Listo? Aquí los voy a colocar bonitos. Quito los decimales porque no necesito decimales. Y listo. Ya tengo las sumas de los que es los movimientos débito de las cuentas de banco, de caja, perdón, igual para los bancos. Miren que aquí ya me muestra tanto los movimientos débito como crédito de todos los registros que movieron las cuentas. ¿Listo? Como necesito calcular también el saldo, les voy a crear aquí una columnita, saldo. ¿Listo? Voy a colocar aquí saldo y voy a sacar la diferencia. Aquí les recomiendo que no marquen al interior de la tabla dinámica. Creo que esto lo habíamos hablado muy rápidamente en la clase anterior. Porque si miramos aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Si miramos aquí en la barra de fórmulas, pues lo que me va a traer es una celda fija. Toda esta estructura que está aquí implica que la celda se quede fija. Entonces si yo la desplazo, ¿sí? Siempre me va a calcular exactamente el mismo valor. Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es identificar el número de la celda. Por ejemplo, esta celda, donde están los 183, es la celda M4. Entonces voy a decirle igual M4, y miran que aquí ya me la marcó, y le voy a decir réstele N4. Y entonces aquí ya me marca la celda sin ningún problema. Y entonces aquí yo ya tengo la posibilidad de poder bajar o arrastrar la fórmula en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces recuerden, no marcar directamente la celda al momento de formular, sino más vale identificar la celda en la cual estén construidos. ¿Listo? Bien, seguidamente lo próximo que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a calcular, aquí tengo un problemita, miren, aquí tengo un problemilla con
el tema del inventario. Si ustedes miran, y de buenas que me salió, mercancías no fabricadas por la empresa, y por aquí tengo repuestos a aeronaves. ¿Listo? Si miramos aquí, el saldo que tiene esta cuenta, me dice aquí que son menos 10 millones de pesos y los repuestos de aeronaves no reflejan ninguna salida. Entonces vamos a hacer este ajustecito antes de. Identifico, están en la columna de la cuenta. Entonces aquí voy a hacer un filtrico. Le voy a decir, muéstrame todas las cuentas de inventarios. Y entonces aquí es donde veo el problema. Miren, si ven, repuestos a aeronaves, y aquí tengo mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar o cambiarle el nombre a ese inventario y decirle que son repuestos a aeronaves. ¿Listo? Vuelvo acá y le digo actualizar. Entonces él ahí ya me actualiza. Entonces ya me quita ese negativo de que me estaba calculando allí. ¿Listo? Ya me lo agrupa dentro de repuestos aeronaves. Muy bien. Listo. Entonces, el saldo del activo, ¿cómo lo calculamos? Débitos menos créditos. Y lo tengo hasta allí, si ustedes miran. Los pasivos, como son de naturaleza crédito, voy a voltear la fórmula. Voy a decirle, coja la N15, que es la celda donde estamos parados, N15, ahí ya se me marcó, y voy a restarle la celda M15, que es la donde está el 1.900.000. ¿Listo? Esto para que el saldo me salga positivo, porque si lo calculamos, pues si arrastramos la formulita, ¿sí? Pues me va a hacer un negativo aquí y pues vamos a ver. Pues no es que vamos a tener problema, pero debemos tener en cuenta a la hora de construir el informe financiero de cambiarle el signo. Entonces, pues de una vez me lo llevo, hago la fórmula como debe ser. ¿Listo? Entonces arrastro hasta donde están todos los pasivos. Los ingresos manejan, como son de naturaleza crédito, también manejan exactamente la misma fórmula, entonces van hasta aquí. El costo y los gastos manejan la misma fórmula que el activo, entonces voy a copiar la fórmula que hicimos acá arriba y la voy a pegar para todos ellos. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestra estructura de nuestra tabla dinámica con los saldos correspondientes. Ahora sí, con esta información que está acá es la que vamos a construir los diferentes reportes que nos hacen falta. ¿Listo? Entonces, esta tablita o esto que está aquí, yo ya lo tengo y exactamente igual construido en esta celda de acá. Perdón, en esta hoja que dice aquí dinámicas. ¿Listo? Entonces voy a eliminar esta hojita porque ya la tengo allá. Vamos a eliminarla. Ya la tenemos aquí. ¿Listo? Y entonces vamos a nuestro resumen financiero. En nuestro resumen financiero, el primer punto que me pedía el ejercicio era determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, básicamente lo que armamos es un estado de resultados a partir de la información que tenemos en la hojita de las tablas dinámicas. Como nos dice la norma, todo estado financiero que vamos a construir debe contener un encabezado, un cuerpo y bueno, por acá abajo deben estar las firmas. ¿Listo? En este caso, el encabezado es un contrato de cuentas en participación porque es quien está reportando esta información, ¿cierto? Va a ser el contrato de cuentas en participación, el estado de resultados, que es el estado financiero que estamos presentando, y estamos presentando el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Listo? El estado de resultados, recuerde que está compuesto por los ingresos, por los costos y los gastos para determinar la utilidad del ejercicio. ¿Listo? Los valores, pues vienen de nuestra tablita de las dinámicas. Y entonces vamos a ver. Ingresos, yo lo tengo enlazado aquí a la hojita de dinámicas P25. Entonces vamos a ver a qué hace referencia. Y entonces mire que P25 son los ingresos totales. Es el saldo que tenemos ahí. ¿Listo? Para eso me sirve este datico. ¿Listo? Entonces, de igual manera los costos,
¿Listo? Aquí están enlazados al total de costos y los gastos, que es el total de la nómina. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi estado de resultados. Total ingresos, total costos, me da una utilidad bruta a partir de la diferencia de ingresos menos costos y el resultado del ejercicio. A esa utilidad bruta le quito los gastos operacionales y me da como resultado 7795. ¿Listo? Este es uno de los primeros informes que nos exige este contrato que debemos entregarle o que debemos reportar a los demás socios partícipes del contrato. ¿Listo? De igual manera, me permite construir mi estado de situación financiera con la misma estructura. El encabezado, que debe contener el nombre de la persona o empresa que está reportando, en este caso el contrato, el estado financiero que estamos presentando y la fecha de corte. ¿Listo? Por un lado tenemos los activos corrientes, entonces aquí efectivo equivalente al efectivo, así como lo hicimos acá, viene en mi hojita de tabla dinámica. Y entonces aquí los tengo, efectivo equivalentes al efectivo, ¿sí? Los deudores, aquí están, y así sucesivamente, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, cada uno de los pasivos, y el patrimonio, ¿cierto? El patrimonio va a estar compuesto por el resultado del ejercicio, que ese sí lo tomo de mi estado de resultados. Por eso siempre les recomiendo, construyan primero el estado de resultados porque la utilidad o el resultado del ejercicio va a venir a armar o a ser parte de este estado de situación financiera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya las sumas iguales por cada uno de ellos. ¿Listo? Pasivo más patrimonio y ahí tenemos sumas iguales y listo. Estados financieros creados. Ok. Seguido de ello, vamos a la distribución y entonces aquí es donde toma relevancia el porcentaje de participación que calculamos al inicio. ¿Listo? Entonces vamos a la hojita de la distribución. Voy a correr ese espacio allá para que no nos distraiga. Y entonces tenemos, aquí tenemos todos los ingresos, costos, gastos y las utilidades que se generaron, la estructura de los activos y la estructura de los pasivos. Lo estoy trayendo, aquí debo confirmar que los valores sean los totales, ¿cierto? Los valores totales, ingresos 20 millones, que lo veíamos aquí en el resumen financiero, los costos y los gastos 10 millones y 2 millones 204, aquí está. Y la utilidad 7795, ¿listo? Todos los datos vienen ahí. ¿Cómo los vamos a distribuir? En función de el porcentaje de participación. Entonces lo puedo tomar a partir de aquí o en mi caso yo lo que hice fue, le dije vaya y busque en el resultado o en el resumen financiero cuántos son los ingresos, 20 millones, y multiplíquelo por el porcentaje de participación. ¿Listo? Eso fue lo que hice ahí. Lo mismo hice con los costos, con los gastos y demás. ¿Listo? Entonces, de esa manera distribuimos los 20 milloncitos que están allá. ¿Listo? Así para cada una de las partidas, tanto del estado de resultados como las partidas del estado de situación financiera. ¿Listo? Entonces aquí está. Cada una de las partidas, mire que aquí lo está llevando, resumen financiero a la celda H11, celda H11, deudores, lo van a multiplicar estos 500.000 pesitos por cada uno de estos porcentajes. Y aquí lo tenemos, me suman los 500.000. ¿Listo? Así para cada una de ellas y distribuimos todas las partidas. ¿Listo? Con base en esta información, esta que está aquí, lo voy a poner aquí en un azulito bien suavecito. ¿Listo? Con base en esta información es que se elabora el certificado que le entregamos a nuestro partícipe oculto, socio B en este caso. ¿Listo? Entonces el socio A, con base en esta información, le entrega al socio B
para que él vaya e incluya en su contabilidad estas partidas, ¿sí? Él debe incluir estas partidas porque la norma tributaria nos dice, cada socio deberá reportar de manera independiente lo que le corresponda en función de ese contrato de cuentas en participación. Y entonces a partir de aquí se nos deriva la conciliación contable fiscal, que es la que tenemos aquí a un lado. ¿Listo? La conciliación contable fiscal. ¿Listo? Porque entonces vamos a decir, oiga, el señor socio A, en función del contrato, vendió 20 millones. Entonces esperaría la DIAN encontrarse en la declaración de renta del socio A unos ingresos por 20 millones. Pero resulta que no. El socio A va a reportar apenas 10 millones. ¿Listo? Y entonces se hace necesario armar o construir la conciliación contable fiscal para que el valor de los 10 millones, estos que voy a colocar aquí en verdecito, estos que están aquí en verdecito, estos que están aquí en este verdecito suave, ¿sí? Esta información quede legalizada ante la DIAN y que si llega a haber alguna revisión por parte de la administración, pues el socio A tenga el soporte donde diga, oiga, de esos 20 millones, 9 van para el socio B porque tenemos un contrato de cuentas en participación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo armamos esa conciliación contable fiscal? ¿Listo? ¿Quién la va a elaborar? La va a elaborar el socio A al cierre de diciembre 31 de 2024. Arrancamos por colocamos aquí, perdón, todas las partidas que tiene la contabilidad del contrato de cuentas en participación. Todas las que teníamos, bien sea que nos salen de aquí de la dinámica, ¿cierto? La puedo generar a partir de cada una de ellas o de los grupos, cualquiera de ellas nos funciona. ¿Listo? Yo la tengo a nivel de grupo, pues para hacer un poco más condensado el informe. ¿Listo? Entonces tenemos los saldos contables, la cuenta de ingresos, me decía mi estado de resultados, vendieron 20 millones de pesos. Los 20 millones de pesos, recuerden, naturaleza de cuenta de ingresos siempre va a ser crédito, costos y gastos, naturaleza débito. Las cuentas del activo, naturaleza débito. Naturaleza de las cuentas del pasivo, crédito. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente vaciamos la contabilidad del contrato de cuentas en participación, el total, ¿sí? Porque eso es lo que me reflejan los resultados o los resultados financieros que tenemos aquí. ¿Listo? El total lo descargamos aquí. Garantizamos también que obviamente pues nos den sumas iguales. ¿Listo? Garantizamos que nos den las sumas iguales. ¿Qué vamos a ajustar? En el ajuste, lo que vamos a decirle a la conciliación contable fiscal es que a la parte contable le vamos a quitar lo que le vamos a reportar al socio B. Entonces, por ejemplo, en los ingresos de los 20 millones vamos a quitarle 9 millones que le corresponden al socio B. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si la naturaleza de las cuentas de ingreso son crédito, pues debemos debitarlas por el valor que le vamos a reportar al socio B. Entonces, si miramos aquí, lo que estoy haciendo es el llamado de esta cuentica. ¿Listo? De igual manera, para cada una de las demás cuentas, estas cuentas que son de naturaleza débito, para quitarles las vamos a acreditar. Y al igual que el ingreso, en los pasivos vamos a colocar las cuentas al débito. El saldo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Para las cuentas crédito vamos a decir saldo crédito más el crédito que esté en los ajustes menos el débito que esté en la columna de ajustes. Y eso me va a dar el saldo que voy a reportar en mi declaración de renta. Esta formulita la voy a copiar también para los pasivos. ¿Listo? En el caso de los activos, funciona diferente. Como sé que las cuentas de activos, costos y gastos son de naturaleza débito,
su resultado lo voy a calcular aquí en el débito. Y entonces voy a decir saldo débito de costos más el débito que esté en ajustes menos el crédito que esté en ajustes, me va a dar el nuevo saldo. Y esta formulita la voy a copiar para cada uno de los activos, costos y gastos. ¿Listo? Igual en cada uno de estos bloques debo garantizar que exista o que se conserven las sumas iguales. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, oiga, ¿y qué pasó con la utilidad? La utilidad no la vamos a tener aquí incluida porque, o detallada más vale, no la vamos a tener detallada porque está de manera implícita calculada aquí. Porque aquí, de manera implícita, al momento de decir que aquí tenemos los ingresos, tenemos los costos y tenemos los gastos. ¿Listo? Entonces, de manera implícita, el dato de la utilidad ya está calculado a partir de aquí, de la suma y resta de estas cuenticas de resultado. ¿Listo? Esa es la conciliación contable fiscal. Creo que eso era lo último que nos pedía el ejercicio. Y aquí terminaría. ¿Listo? Este sería nuestro ejercicio. Espero que sea claro, que sea entendible. ¿Sí? Cualquier duda, pues estaré atento a aclarárselas pues previo a lo que es nuestro ejercicio del día martes. ¿Listo? Entonces esperaría de pronto alguna inquietud, algo de sábado y lunes, entre sábado y lunes serían los días en que les podría responder las dudas o inquietudes. A sus correos también voy a agregarle la presentación que tenemos hasta este momento con esta información. ¿Listo? Eso sería, muchachos. Este es el desarrollo del ejercicio. Sé que es un poquito extenso, pero digamos que es entendible, es fácil de manejar. Es solamente de tener un poquito de cuidado a la hora de construir y hacer los registros. ¿Listo? Básicamente esto va a ser nuestro ejercicio del parcial. ¿Listo? Eso sería, muchachos. Quedo atento a cualquier inquietud. Feliz día. Que esté muy bien.